Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Hechos y hoy vamos a compartir, a leer el capítulo número 27, no sin antes orar y poner este tiempo en las manos de Dios para que el Espíritu Santo nos hable en esta mañana. Amado Padre, gracias te damos por este tiempo que hoy, Señor, sacamos para dedicártelo a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, bendícenos con tu palabra. Permite que cada uno de nosotros podamos entender lo que tú tienes para nosotros en este día. Te doy gracias por cada oyente, Señor, y te ruego que nos acompañes en este tiempo que dedicamos a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pablo navega hacia Roma. Cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades por fin nos acercamos a Nidio. Pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento frente al cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar porque el otoño estaba muy avanzado. Y Pablo comentó esto con los oficiales del barco. Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto, con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. Tormenta en el mar. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podían llegar a salvo. Entonces, levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y los empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacer frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al respaldo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después, los marineros ataron las cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días. Ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo.
Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo: Señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. El naufragio. Como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra seca. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Luego, los marineros trataron de abandonar el barco, bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo al oficial al mando y a los soldados: todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. Los 276 que estábamos a bordo. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga de trigo. Cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa. Pero chocaron contra un barco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Bueno, con esto concluye el capítulo 27 del libro de los Hechos, y en este capítulo hemos leído acerca de cuando Pablo navega hacia Roma. Recordemos que él había apelado al César y Dios le había dicho que él tenía que ir hasta Roma porque él tenía que comparecer ante el César. Entonces, cuando zarparon para Italia, ellos se fueron en un barco. Habían otros personas que estaban prisioneros que iban también para Roma, y había uno que estaba al mando de los soldados, un coronel, un oficial llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. Entonces ellos zarparon y fueron a diferentes ciudades, pero cuando ya llegaron a buenos puertos cerca de la ciudad de la Sea, hubo algo que habían tenido ya contratiempos en el mar, con los vientos y con todo esto. Pablo le dice al capitán del barco y al dueño que deberían de quedarse en esa ciudad, la Sea, en esa ciudad, porque si ellos zarparan de ahí, iban a tener problemas más adelante si seguían avanzando. Iban a tener naufragio y pérdida de la carga y también el riesgo de las vidas de ellos. El capitán y el oficial el oficial Julio, el de los prisioneros, ninguno hicieron caso, ni el dueño del barco, y siguieron hacia adelante. ¿Qué pasó? Que de repente el clima cambió
abruptamente y había un viento huracanado. Y mire que empezó a haber una tormenta muy grande y empezó a soplar bastante que empujó el barco a mar abierto. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Mire, primero que todo vemos que hay una advertencia, que hay algo que Pablo le está diciendo al oficial, al capitán y al dueño del barco, que les está advirtiendo que no deberían de salir porque van a pasar estas situaciones. ¿Qué les pasó a ellos? Ellos desobedecen. Y mire que esto nos enseña algo muy interesante, y es que nosotros tenemos que aprender a obedecer cuando hay una advertencia de Dios, cuando nosotros no escuchamos la palabra de Dios, cuando no escuchamos el consejo de Dios, pues hombre, simplemente lo que nos lleva la desobediencia es pasar por una tormenta. Y esto es un vivo ejemplo de la realidad que vivimos hoy en el mundo. Todas las cosas que nosotros hemos pasado, si nosotros somos honestos, casi todas las tormentas que hemos pasado ha sido por la desobediencia, por el pecado, por no hacer caso a la instrucción de Dios. Si somos honestos, hay momentos, hay situaciones que no las hemos llamado, no hemos sido, digamos, desobedientes en ese aspecto, pero sabemos de que Dios nos permite pasar por pruebas muchas veces para crecer en nuestra fe y volvernos un poco más espirituales y con mucha más fe, como le pasó a Job. Así que la mayoría de veces cuando desobedecemos es que pasamos esas tormentas. ¿Y qué pasa en una tormenta? Pues en una tormenta lo que vemos en esta historia fue que lo primero que empezaron a hacer fue a tirar toda la carga del barco, porque ya las cosas materiales ya no interesan. Mire que la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Muchas veces nosotros empezamos a buscar la añadidura y no hacemos caso a la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos que la añadidura, y esto es lo más importante, y vamos a trabajar más duro y vamos a dedicarle más tiempo a esto, y hacemos muchas veces hasta cosas deshonestas para conseguir lo material, que cuando viene la tormenta no importa. Entonces uno se pone a pensar: ¿de qué sirve tanto esfuerzo? ¿De qué sirve tanto tiempo que uno pierde buscando dinero, que desperdicia de tener comunión con Dios, de tener comunión con la familia, por buscar dinero para saber que en una tormenta, ¿qué va a pasar? Se va a perder todo, porque cuando una persona desobedece a Dios y llega la tormenta, lo material pasa a ser segundo plano, porque cuando uno está enfermo, en una enfermedad terminal o cualquier situación difícil, o un hijo en drogas o lo que sea, uno daría lo que fuere por que esa situación cambiara. Entonces lo material no es lo importante, y esto es lo que les pasó a estas personas. En vez de quedarse ahí, porque seguramente pensaban: si nos quedamos aquí vamos a perder flete, vamos a perder plata, y entonces no vamos a poder obtener más dinero, entonces no, arriesguémonos y salgamos. ¿Qué pasó? Perdieron todo. Y así nos ha pasado a la mayoría de las personas que hemos tenido fracasos en la vida, que gracias a Dios esos fracasos nos han ayudado a levantar, a conocer de Dios, a buscar de la presencia de Dios. Y esto es una gran bendición, porque Dios aprovecha cualquier cosa que haya para que simplemente nosotros crezcamos y nos fortalezcamos en Él. Después de que había pasado un tiempo, nadie había comido, y entonces Pablo les habla a ellos y les dice que el Señor, el Espíritu de Dios, había llegado en la noche y le había contado de que ellos iban a naufragar, sí, y que iban a perder la carga, que iban a perder todo, pero que ni un solo pelo se les iba a quitar a ellos. Así que les dijo: cobren ánimo, que ya el Señor me dijo que íbamos a salvarnos. Y ellos tampoco hicieron caso a eso, porque el temor, el terror, mire, cuando uno está en una tormenta, lo que menos piensa uno es en comer. Cuando uno está pasando por una tormenta, por una dificultad en su vida, lo que menos le importa es lo material. Entonces, todas estas cosas se unieron, y ellos todavía no le creían a Pablo. Pero ¿sabe qué? Antes de que naufragaran, Pablo agarró pan y dijo: mire, ya ustedes llevan 2 semanas sin comer,
coman, anímense que ni un solo pelo se les va a quitar de su cabeza. O sea, el Señor es fiel y el Señor nos dijo a nosotros, mire, la palabra de Dios dice, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y el Señor estaba con él, con Pablo en ese momento, y les estaba diciendo, y les estaba dando instrucción. Y al estar con ellos, están bendecidos porque están cerca de Pablo, y el Señor le prometió a Pablo que ellos iban a llegar hasta el puerto y no se iban a morir. Pero mire que hay algo más interesante en esto, que Pablo los anima a ellos a que coman, y mire que cogió pan y lo que dice es que dio gracias. ¡Wow! Esto es muy interesante porque en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, tener uno el coraje de levantarse y dar gracias a Dios por ese pan es algo maravilloso. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros también, a ser agradecidos. Muchas veces nosotros no somos agradecidos. Y mire que en medio de la tormenta es cuando más agradecido uno está, porque yo me acuerdo cuando las tormentas que he pasado, cuando muchas veces tuvimos momentos difíciles en que no hubo que comer, pero llegaba la provisión. Y cuando nosotros teníamos, así sea un arroz con huevo, y le damos gracias a Dios por esa bendición tan grande. Así que no nos dejemos de dar gracias a Dios por el poder comer, por tener un plato de comida frente a nosotros, en los momentos que se sean. Si son en medio de la tormenta, pues gracias a Dios que en medio de la tormenta hay un pan para comer. Y si es en medio de la abundancia, pues con mucha más razón. Gracias por esa abundancia y gracias por la bendición tan grande. Debemos de acostumbrarnos a este ejemplo que Pablo nos está dando, a dar gracias, a ser agradecidos con la comida, a ser agradecidos porque podemos comer. Hay mucha gente que tiene mucho que comer, pero no pueden comer. Hay otros que pueden comer, pero no tienen nada. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios todos los días porque tenemos y podemos comer. Así que los invito a que en este día demos gracias a Dios por estar sanos, por estar despiertos, por tener un nuevo día, por tener a nuestro Dios de nuestro lado y por este maravilloso y hermoso día que nos está regalando hoy. Así que oremos en esta hermosa mañana. Amado Dios, yo te doy gracias, papito lindo, por esta oportunidad que nos das en esta enseñanza, Señor. Primero te quiero pedir perdón, Señor, porque muchas veces te he desobedecido, Señor. No he hecho las cosas conforme a tu consejo, Señor. Y he pasado por tormentas, pero gracias porque en las tormentas tú siempre has estado con nosotros, Señor. Y ni aún un pelo se nos ha caído, Señor, de nuestra cabeza. Gracias, papito lindo, por ese amor, por esa bendición tan grande. Te damos gracias por el alimento que comemos todos los días, Señor. Te doy gracias, papito lindo, por la bebida, Señor. Te doy gracias por la salud, por el techo, por tantas bendiciones que tenemos día a día, Señor, que solamente las valoramos en los momentos en que de pronto estamos alejados de ti o cuando estamos pasando necesidad, Señor. Te ruego, Dios Todopoderoso, que bendigas a cada persona que escucha estos audios y quedamos en tus soberanas manos en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén.